Ya, seguimos con el laboratorio 7. Dice, la regla de Young nos permite calcular la dosis en miligramos de medicamento que se debe administrar a niños desde 1 hasta 12 años de edad, conocida la dosis normal en adultos. Si la dosis normal de paracetamol para un adulto es de 500 miligramos, entonces la regla de Young está dada por la función g de x es igual a 500x partido por x más 12, donde x corresponde a la edad de los niños en años. Pregunta A, define la variable dependiente e independiente indicando la unidad de medida. Como siempre, x es la variable independiente y en este caso x corresponde a la edad de los niños en años. Edad de los niños y la unidad de medida sería en años. Y la variable dependiente, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretende calcular este problema? Es calcular la cantidad de paracetamol que se debe administrar. Entonces sería cantidad de paracetamol que se debe administrar. ¿Y en qué se mide esto? Se mide en miligramos. mg. Ya. Pregunta B. Dice, escriba el dominio contextualizado de la función. Si nosotros miramos el problema, acá decía que este ejercicio es solamente para niños de 1 hasta 12 años. Por lo tanto, ese es el dominio, de 1 a 12 años. Es decir, si yo quiero calcular, ¿verdad? La cantidad de paracetamol para un niño de 15 años, esta función no se puede ocupar, porque solamente es para ese dominio. Pregunta C, dice, complete la tabla de valores que está en la hoja de desarrollo usando la información dada en el problema. ¿Ya? La información dada en el problema corresponde a esa función. A g de x es igual a 500x partido por x más 12. Nos vamos a ir entonces a llenar nuestra tablita. Pregunta 2c. Ya, aquí lo que tenemos que hacer es acordarnos de la función que tenía una parte de arriba y una parte de abajo. Entonces, cuando yo tenga eso, estoy obligada a poner un paréntesis extra a la parte de arriba, dividido por un paréntesis extra a la parte de abajo. Entonces, ¿qué decía la parte de arriba? Decía igual 500 multiplicado y pincho ese valor. Ya que se va a representar la x. Cierro paréntesis. Dividido. Abro otro paréntesis para la parte de abajo que decía x más 12. Y este es mi x. Y por supuesto ahora le sumo 12. Y cierro paréntesis. Y ahí estaría. Esta fórmula se va a repetir hasta abajo. Entonces simplemente la tomamos y la copiamos. Y ahí está. Y terminamos la tabla. Siguiente problema. Problema D. Dice, construya el gráfico de la función usando la tabla anterior. Entonces, aquí vamos a hacer el gráfico y para eso vamos a seleccionar la tabla completa. Ya, ahí la seleccioné. Y como siempre vamos a poner insertar, gráfico de dispersión, que son los gráficos que vamos a elegir para esta unidad, insisto. Y elegimos específicamente el segundo. ¿Ya? Y nos quedó algo más o menos así. Ya, lo voy a ubicar ahí. Ya, y vamos a poner, nos ponemos en más y como siempre elegimos el título de los ejes y el título del gráfico que ya por defecto viene dado. Acá abajo, este título de eje en forma horizontal. ¿Qué sería? Era la edad en años de los niños. Edad entre paréntesis en años. ¿Y qué es lo que calculaba aquí? Acá sería suprimir. Sería la cantidad de medicamento en miligramos. Cantidad de medicamento entre paréntesis en miligramos. Y lo que más les cuesta a ustedes, el título de la función. Pero ¿qué es lo que hacía? Nosotros tenemos que leer y decía
lo que calculaba era la dosis de paracetamol para niños de 1 a 12 años. Si se fijan, lo que uno hace es simplemente hacer como un resumen de lo que calcula la función. Y esa sería la pregunta 2D. Vamos a la siguiente. 2E. Dice, ¿es correcto administrar 512 miligramos de paracetamol a un niño de 10,5 años? Entonces, la pregunta E, aquí había dejado ya preparado esto, vamos a hacer una tablita, ¿verdad? Entonces voy a hacer una tablita, acá voy a poner X y acá al lado la función, que en este caso es g de X, que así se llama la función, y aquí en X voy a poner la edad que me pide, que es 10,5. Voy a hacer una tabla nueva porque en la otra tabla que ya se había hecho para el gráfico no venía el 10,5. ¿Ya? Y aquí en G voy a poder volver a repetir la pregunta, pero voy a hacer lo siguiente. La voy a sacar de la tabla para no volver a escribirla. Entonces voy a seleccionar cualquiera de la tabla y pongo la opción copiar. Me pongo donde la quiero pegar y ponemos obviamente lo que dije ya, pegar. ¿Ya? Si nosotros nos fijamos, ¿verdad? Aquí se adecuó automáticamente porque como no había nada fijo, entonces se movió, ¿ya? Entonces, bueno, a los niños de 10,5 les debo administrar 233 gramos de paracetamol. Entonces, vamos a ver qué decía la pregunta. ¿Es correcto administrar 512? Entonces, la respuesta es no. Coma, no es correcto. Porque la dosis correcta es 233 miligramos. La siguiente pregunta dice, ¿cuánto medicamento se le debe administrar a un niño de 2 años con 6 meses? Ya. Nuestro tiempo estaba en años. Por lo tanto, bueno, voy a hacer la tabla por mientras. Les decía que el tiempo estaba en años, ¿ya? Y acá la pregunta me decía 2 años, 6 meses. Entonces acá yo tengo que pasar esos 2 años, 6 meses a años. Bueno, 6 meses es la mitad de un año. Por lo tanto, en este caso equivale 2,5, que significa 2 años y medio. Y aquí voy a hacer lo mismo, voy a copiar esto, vamos a poner copiar y luego aquí lo vamos a pegar. ¿Ya? Entonces, la respuesta es 86 aproximadamente. Entonces, ¿cuánto medicamento se debe administrar? Se debe administrar 86 miligramos. Y ahí estaríamos entonces con el laboratorio 7 completo. Espero les haya servido.